La primera vez que lo vieron, ni siquiera le preguntaron su nombre. Era solo el nuevo, el moreno, el que no encaja. Luis entró a esa oficina vestido con su mejor camisa, zapatos relucientes y una carpeta llena de sueños. Pero bastó que cruzara la puerta para que los cuchicheos comenzaran. ¿Y este? ¿Se perdió?, dijo uno, sin molestarse en bajar la voz. Seguramente viene a repartir volantes, añadió otro, con una sonrisa torcida. Luis fingió no escuchar, pero por dentro ardía, no de rabia, de algo más profundo, algo que había sentido desde niño, en cada esquina, en cada entrevista donde lo mandaban a esperar la llamada que nunca llegaba. Pero esta vez no era una entrevista. Era su primer día como asistente de logística en una de las empresas más grandes del país. Cuando se presentó, el silencio fue aún peor que las risas. Solo el supervisor lo miró con una sonrisa mecánica. Bienvenido, Luis. Por favor, acompaña a Kevin. Él te explicará tus tareas. Kevin, un joven blanco, cabello peinado con gel, mirada altiva, lo miró de arriba abajo. Sin disimulo. Sígueme, dijo sin más. Durante los siguientes días, las cosas solo empeoraron. Kevin lo dejaba fuera de las reuniones, le asignaba tareas inútiles y, cada vez que Luis proponía algo, la sala estallaba en carcajadas. «Oh, el chico nuevo quiere enseñarnos cómo se hace», dijo una vez Laura, mientras todos reían. Pero Luis no respondió. No todavía. Cada noche, al llegar a casa, miraba el espejo. Y en ese reflejo veía a su madre fregando pisos con las manos heridas, a su padre volviendo con la espalda doblada después de horas de construcción. Veía a su hermana menor que lo abrazaba fuerte cada vez que decía: «Lo voy a lograr, por ustedes». Y entonces, algo cambió. Una mañana, al entrar a la oficina, Luis ya no bajó la mirada. Caminó con firmeza. En su maletín llevaba algo más que su almuerzo. Había trabajado durante semanas en un informe que demostraba cómo la empresa podía ahorrar miles de dólares mejorando un proceso que todos daban por sentado. Lo presentó en la reunión general, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo esperara. Cuando empezó a hablar, las miradas se cruzaron con burla. Pero a los 2 minutos, el silencio cayó. Y a los 5, el director general se levantó de su silla. «¿Quién hizo esto?», preguntó, con los ojos fijos en el proyector. «Yo», respondió Luis, sin temblar. La sala quedó en silencio. Un silencio distinto. Esta vez no era desprecio. Era respeto. Era sorpresa. Era temor. Porque por primera vez lo habían subestimado. Y él lo sabía. «¿Puedes quedarte un momento al final?», le dijo el director, sin quitarle los ojos de encima. Luis asintió. Mientras el resto murmuraba, algunos evitaban su mirada. Kevin ya no sonreía. Laura ni siquiera levantó la vista. Afuera, en el pasillo, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. «¿Cómo va tu primer mes? Aún te ignoran». Luis sonrió. Por primera vez desde que comenzó, sonrió de verdad. «Hoy, me escucharon todos». Esa tarde, Luis esperó en la oficina del director durante largos minutos. El reloj parecía burlarse de él. Cada tic-tac era un recordatorio de que acababa de romper una regla no escrita. Los que vienen de abajo no deben brillar demasiado. Cuando finalmente entró el director, lo miró sin expresión y cerró la puerta. «¿De dónde sacaste toda esa información?», preguntó, sin rodeos. Luis respondió con calma. Explicó cómo había estudiado los reportes viejos, cómo se quedó horas después de su turno revisando errores, cómo habló con operarios que conocían los procesos de memoria. No había magia, solo observación, escucha y mucha hambre de cambio. El director se recostó en la silla y entrecerró los ojos. «Lo que hiciste no es común. La mayoría viene, cumple y se va». Luis no respondió. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía hundirlo. El director se levantó y se acercó a la ventana. «Tú no viniste solo a cumplir, ¿verdad?». Luis respiró hondo. «Vine a construir algo mejor. Para mí, para mi familia y para esta empresa, si me lo permiten». El silencio se alargó. Finalmente, el director asintió. «Vuelve al trabajo. Pronto sabrás más». Salió sin saber si aquello era bueno o malo. Pero algo era claro, lo habían escuchado.
Y eso ya era una victoria. Los días siguientes fueron extraños. Nadie se reía ya de él. Pero tampoco lo miraban. Las bromas desaparecieron, sí, pero también las palabras. Era como si su presencia incomodara. Como si, al demostrar valor, hubiese roto una regla silenciosa. Una mañana, le informaron que había sido transferido a otro sector. Sin explicación, sin ceremonia. Un simple correo decía: a partir del lunes se incorpora al área de almacenamiento. No protestó. Sabía lo que significaba. Lo estaban apartando. Lejos del equipo, lejos de las reuniones, lejos del foco. El nuevo lugar era un viejo galpón, lleno de cajas y polvo. Pero allí, entre sombras y silencio, Luis encontró algo inesperado: rostros amables. Personas que no se fijaban en su piel, ni en su ropa, ni en su tono de voz. Solo veían a alguien que también cargaba cosas pesadas. Don Ernesto, el encargado de limpieza, le ofreció café sin preguntar nada. Carmen, de mantenimiento, le mostró el sistema interno de pedidos sin pedírselo. Y así, sin darse cuenta, Luis comenzó a aprender más sobre la empresa desde abajo que desde cualquier oficina. Empezó a anotar patrones, a identificar fallos, a escuchar historias, y noche tras noche armaba un nuevo plan. Más ambicioso, más sólido, pero también comenzó a sentirse solo. En casa, su hermana lo notaba. ¿Estás bien?, le preguntó una noche mientras cenaban. Luis miró su plato, luego a ella. Estoy resistiendo. Y eso ya es algo. En su diario, escribió: a veces te empujan al margen para que desaparezcas. Pero es en los márgenes donde nacen las ideas más peligrosas. El nuevo plan estaba casi listo. Solo necesitaba una oportunidad, una puerta abierta, una mirada que creyera, y estaba dispuesto a apostarlo todo por esa mirada. La madrugada del lunes lo encontró despierto, revisando por 10ª vez el archivo que había armado en secreto. Cada gráfico, cada dato, cada recomendación estaba calculado con precisión. No podía haber errores. Esta vez, no bastaba con impresionar. Tenía que dejar una marca. Inolvidable. Al llegar al galpón, saludó como siempre, pero algo se notaba en su rostro. Determination. Un brillo distinto en los ojos. Durante el almuerzo, pidió permiso para subir a la sede principal. Llevaba su carpeta bajo el brazo, protegida como un tesoro. En la recepción, la asistente del director lo miró con sorpresa. ¿Tenías cita? No, pero necesito 5 minutos. Solo 5, dijo, con firmeza. La mujer dudó, pero la mirada de Luis no era la de un improvisado. Era la de alguien que ya había sido ignorado demasiadas veces. Tras una pausa, hizo una llamada breve, y luego le indicó que esperara. El director lo recibió sin sonrisa esta vez. Luis colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a hablar. Pero no con humildad, sino con autoridad. Como quien ya no pide permiso para existir. Detecté un punto ciego en la gestión de stock que puede estar costando miles de pesos al mes. Lo comprobé con registros internos y entrevistas al personal de base. Este informe detalla todo. El director lo escuchaba con creciente interés. Sus cejas se fruncían, luego se levantaban. Pasaba las hojas con rapidez. Cuando terminó, se levantó sin decir palabra y salió de la sala. Minutos después, regresó con 3 gerentes. Luis repitió todo frente a ellos. Esta vez, con más seguridad. No titubeó. No evitó mirarlos a los ojos. Había estudiado cada cifra, cada mapa de flujo. No había espacio para dudas. Cuando terminó, uno de los gerentes preguntó: ¿y cómo obtuviste todo esto? Luis lo miró fijo. Escuchando a quienes ustedes no ven. Silencio. El director cerró la carpeta y asintió. Luis, quiero que prepares una presentación oficial para el consejo directivo. Tienes una semana. ¿Puedes hacerlo? Sí, respondió, sin vacilar. La noticia corrió como fuego. Algunos lo felicitaban con sonrisas forzadas. Otros simplemente lo evitaban. Kevin, al enterarse, estalló en la sala de descanso. Es un error. Ese tipo ni siquiera debería estar aquí. Pero ya no podía detener lo inevitable. Durante esa semana, Luis trabajó sin descanso. Dormía 4 horas. Comía apurado.
Pulía cada slide como si fuera oro. Carmen y Ernesto lo ayudaban en lo que podían. Cada noche, volvía a casa agotado, pero con el corazón ardiendo. El día llegó. Entró a la sala del consejo con el corazón latiendo como un tambor. Frente a él, 9 personas que decidían el futuro de cientos. Respiró hondo y comenzó. Los primeros minutos fueron tensos. Algunos miraban sus celulares. Otros susurraban. Pero a medida que avanzaba, las miradas se levantaban. Los murmullos cesaban. Cuando llegó al análisis final, todos lo escuchaban. Y entonces ocurrió. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor de cabello blanco, dijo en voz alta: ¿Dónde estaba este joven todo este tiempo? El director sonrió, por primera vez. En el galpón. El hombre frunció el ceño. Garofal. Luis sintió un nudo en la garganta. No de miedo, de algo más grande. La sensación de que, por fin, alguien lo veía por lo que era. No por su color, su origen, su acento, sino por su mente. Al salir de la sala, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. ¿Cómo va todo? Luis sonrió. Hoy, me aplaudieron. Pero mientras caminaba por el pasillo, vio a Kevin hablando con uno de los gerentes. El rostro del gerente era serio. Kevin lo señalaba con rabia. Luis no alcanzó a escuchar, pero entendió todo con solo mirar. La lucha aún no había terminado. 2 días después de la presentación, Luis recibió un correo. Cita con recursos humanos. Urgent. No había detalles. Solo la hora y la sala. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería una promoción? ¿Un ascenso? ¿O algo más oscuro? Entró a la oficina a las 10 en punto. Lo esperaba una mujer de rostro serio, y a su lado. Kevin. Luis, toma asiento, dijo ella, sin mostrar emociones. Kevin Evito Mararlo. Hemos recibido una denuncia formal sobre conducta inapropiada. Empezó ella. Según este documento, accediste a información confidencial sin autorización y la usaste para obtener ventaja personal. Luis sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió pesada. ¿Qué información? Preguntó con firmeza. Registros internos, reportes financieros, entrevistas a personal sin consentimiento. Entrevistas. ¿Hablar con compañeros ahora es delito? No estamos aquí para debatir. El procedimiento exige una investigación interna. Mientras tanto, quedarás suspendido por 15 días, con goce de sueldo. Luis se levantó. Esto es una represalia. La mujer no respondió. Kevin sonrió apenas. Una sonrisa de esas que no se ven, pero se sienten. Luis salió con los puños cerrados. Caminó por los pasillos sin rumbo. La misma empresa que lo aplaudió, ahora lo silenciaba. Esa noche, no durmió. Escribió, pensó, lloró. Su hermana lo encontró en la cocina, con los ojos rojos. ¿Qué pasó? Me suspendieron. ¿Por qué? Porque brillé demasiado. Ella se sentó a su lado. ¿Te das a rendir? Luis la miró. No dijo nada, pero sus ojos hablaban de rabia, de dolor y de una decisión tomada. Al día siguiente, hizo algo impensado. Tomó su historia, su informe y todo lo que había vivido, y lo escribió en una carta abierta. Sin nombres, solo hechos, solo verdad, y la publicó en su cuenta de red social, que apenas usaba. En menos de una hora, empezó a recibir mensajes. Antiguos compañeros, empleados de otras empresas, desconocidos. Todos con algo en común. Habían vivido lo mismo. La carta se viralizó. Alguien la compartió en un foro de profesionales. Otro, en una página de empleo. Y pronto, llegó a medios digitales. Luis recibió una llamada de un periodista. ¿Podemos entrevistarte? Él dudó, pero luego aceptó. Si iba a caer, que fuera haciendo ruido. La entrevista fue publicada bajo el título «Cuando subir molesta a los de arriba». En ella, Luis habló con calma. No atacó. Solo contó lo que vivió. Lo que muchos viven. Al día siguiente, la empresa emitió un comunicado vago. Reafirmamos nuestro compromiso con la ética y el respeto. Pero ya era tarde. Recibió mensajes de empresas interesadas en su perfil. De ONGs. De consultoras. Gente que veía en él no un escándalo, sino un talento. Pero lo más impactante fue el mensaje del director de su empresa.
Necesitamos hablar. Urgent. Luis no respondió de inmediato. Tomó el día para pensar. Caminó por el parque. Recordó las palabras de su madre. No te olvides de dónde vienes, pero tampoco de dónde mereces estar. Al caer la noche, respondió. Nos vemos mañana. Al día siguiente, entró a la misma oficina donde lo suspendieron. Pero esta vez, no entraba como acusado. Entraba como alguien que había sido visto por el mundo. El director lo recibió en privado. Tenía el rostro cansado. Luis, esto se nos fue de las manos. No. Se fue de las manos cuando ignoraron mi voz. Cuando me trasladaron al galpón. Cuando permitieron que se rieran de mí. El director asintió, en silencio. Quiero ofrecerte algo. Un nuevo cargo. Un equipo. Una disculpa formal. Luis lo escuchó. Pero en su mente, algo ya se había roto. Gracias. Pero no busco un premio. Busco respeto. Y ese no se ofrece. Se gana. Se levantó, estrechó su mano, y se fue. Ese mismo día, firmó contrato con una empresa que valoraba la diversidad y la innovación. Su historia no terminó allí. Apenas comenzaba. Pero lo que nunca olvidaría era la lección más dura. A veces, cuando brillas demasiado, quienes viven en la sombra intentan apagarte. Pero no pueden, porque la luz siempre encuentra otra salida. Los primeros días en su nuevo trabajo fueron extraños. No porque el ambiente fuera hostil, todo lo contrario, sino porque Luis no sabía cómo relajarse. Cada vez que alguien lo elogiaba, esperaba una trampa. Cuando lo invitaban a reuniones, creía que era una burla. Y cuando su jefa le dio acceso total a los sistemas, pensó que era una prueba. El trauma de su antiguo empleo lo seguía como una sombra. En casa, su hermana lo notaba. ¿No estás contento? Estoy. Alerta. Alerta. Sí. Como si en cualquier momento todo se fuera a caer. Ella lo abrazó, pero no dijo nada. Sabía que algunas heridas no se curan con palabras. Luis intentó mantener la mente ocupada. Se enfocó en los proyectos, en construir nuevos procesos, en enseñar lo que había aprendido desde abajo. Pero cada tanto, al ver a alguien reírse en voz baja, su cuerpo se tensaba. No era paranoia, era memoria. Un día, su nueva jefa, Valeria, lo llamó a su oficina. No había tensión, solo curiosidad. Luis, noto que trabajas bien, pero algo te frena, como si aún estuvieras peleando. Luis bajó la mirada. Pensó en mentir, en decir que era solo cansancio. Pero luego respiró hondo. Me hicieron sentir que no valía, que mi voz no importaba. Y aunque ahora sé que no era cierto, todavía me cuesta creerlo. Valeria asintió con suavidad. Eso no se borra fácil. Pero acá, no tenés que demostrar nada. Ya lo hiciste. Solo tenés que ser. Esas palabras calaron hondo. Solo tenés que ser. Por primera vez, alguien no le pedía más. Solo que existiera. Y eso era un alivio. Esa noche, Luis escribió en su diario. A veces, no es el rechazo lo que más duele, sino la duda que deja. Como si tu valor dependiera de convencer a todos, menos a vos mismo. Empezó a cambiar. Poco a poco. Sonreía más. Se animaba a proponer sin temor. Y lo más importante, empezó a confiar. Un fin de semana, viajó con su hermana a visitar a su madre. Al verla, algo dentro de él se quebró. No por tristeza, por orgullo. Por fin podía mirarla y decir, lo logré. Durante la cena, su madre notó su mirada más firme, sus manos menos tensas. Estás distinto, hijo. Estoy aprendiendo a estar en paz. Pero la paz no duró mucho. Una tarde, mientras navegaba en redes, vio una publicación que lo hizo detenerse. Una foto del antiguo equipo de su vieja empresa, celebrando un premio por innovación operativa. Y en el pie de foto, una frase conocida, demasiado conocida, una que él mismo había escrito en su informe. Su idea, su trabajo, su esfuerzo. Luis sintió como el estómago se le revolvía. Cerró el portátil con fuerza. Caminó por la sala. Llamó a su hermana. Robaron mi trabajo. Otra vez. Ella no sabía qué decir. ¿Y ahora? Luis pensó. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió lástima. Porque incluso robando, no podían crear. Abrió de nuevo su computadora.
Buscó el borrador de su libro. Sí, su libro. Había empezado a escribir su historia como una forma de sanar. Pero ahora era más que eso. Era su forma de dejar constancia. Durante semanas se sumergió en la escritura. Cada capítulo era una liberación. Cada recuerdo, una catarsis. Su hermana lo ayudaba con la edición. Su madre, con las historias del pasado. Y Valeria, con la motivación. Contá tu verdad, le dijo. Y deja que el mundo escuche. Cuando lo terminó, lo publicó de forma independiente. Sin esperar mucho. Solo quería cerrar el ciclo. Pero la historia se esparció como fuego. Miles comenzaron a compartirla. No solo por la injusticia, sino por la fuerza detrás de cada línea. Era un grito convertido en mapa. Una herida que enseñaba a otros cómo sanar. Luis fue invitado a conferencias, foros, universidades. No como víctima, como referente. Y allí, frente a auditorios llenos, solía comenzar con una frase que ya era suya. No soy un caso excepcional. Soy la prueba de que lo que callamos también construye. Pero incluso en esos escenarios, siempre llevaba una pulsera sencilla. Era de hilo rojo, hecha por su madre. Un recordatorio silencioso de que nunca había estado solo. Que su color, su origen, sus cicatrices, no eran obstáculos. Eran historia viva. Y esa historia, recién comenzaba. Un año después, Luis caminaba por los pasillos de una universidad donde daría una charla. Lo reconocían, lo saludaban. No como una celebridad, sino como alguien que había dicho lo que muchos no podían. Su libro ya iba por la 3ª edición. Había sido traducido. Había sido citado en estudios sobre inclusión, liderazgo y resiliencia. Pero nada de eso lo había cambiado. Al menos no por dentro. Ese día, mientras esperaba su turno en el auditorio, recibió un mensaje inesperado. Era de Carmen, su antigua compañera del galpón. Luis, estoy en la central ahora. Me promovieron. Gracias por creer que lo que hacíamos importaba. Él sonrió, porque entendía algo que antes no veía. Su lucha no era solo suya. Había abierto puertas sin saberlo. Subió al escenario. Miró al público. Jóvenes, adultos, profesionales. Todos esperando escuchar una historia de éxito. Pero lo que Luis les dio fue otra cosa. No vine a contarles cómo gané. Vine a contarles cómo no me borraron. Las palabras caían con peso. Durante años me hicieron sentir que debía pedir permiso. Para hablar, para pensar, para proponer. Pero hoy estoy acá para decirles que no hace falta permiso para ser uno mismo. Silencio. Me humillaron por mi color. Por cómo hablo. Por de dónde vengo. Pero lo que nadie esperaba es que yo no quería venganza. Quería cambio. El público lo aplaudió. De pie. Esa noche, al volver a casa, su hermana lo esperaba con una cena especial. Le tenía un regalo. Un marco con una frase del diario de Luis, escrita a mano. Ser invisible es una herida que no sangra. Pero cuando sanas, brillas. Él no pudo evitar las lágrimas. Pasaron los meses. Luis fue invitado a colaborar en políticas públicas. A capacitor in presses. A formar leaders. Pero siempre regresaba al mismo barrio, a los mismos bancos, a las mismas voces que lo criaron. Porque entendía que un cambio real no es subir, sino volver y levantar a otros. Un día, recibió una llamada. Era del nuevo director general de la empresa donde todo empezó. Le ofrecían una reunión, un puesto de asesoría. Luis pensó mucho antes de responder. Finalmente, aceptó la reunión. No por revancha, por cierre. Al entrar al edificio, todo le parecía más pequeño. Las paredes, los pasillos, incluso las miradas. Lo recibieron con cordialidad. Le ofrecieron café. Le hablaron de cambios internos, de nuevas políticas, de diversidad. Queremos que seas parte del nuevo Consejo de Innovación, dijeron. Luis los escuchó. Luego, con respeto, dijo, les agradezco. Pero ya tengo una misión. Y está más allá de estas paredes. Se levantó, les dio la mano, y se fue. No era orgullo, era claridad. Semanas después, caminaba por una feria de libros. Una adolescente se acercó. Tenía el libro en las manos. Lo miró con ojos brillantes. ¿Vos eso es Luis? ¿El de la historia? Sí,
respondió. Ella lo abrazó. Gracias. Por escribir lo que nadie se animaba a decir. Luis le sonrió. Gracias por leer lo que muchos prefieren callar. Al volver a casa, encontró en el buzón una carta. Era de Ernesto, el encargado de limpieza. Luis, no sé si sabes, pero ahora doy charlas en escuelas, contando cómo nadie es pequeño si tiene dignidad. Vous me inspiraste. Gracias. Luis cerró la carta. Se sentó en su escritorio. Abrió su cuaderno. Y escribió una última línea. Me humillaron por mi color, pero lo que hice después fue cambiar colores por luz. Y esa luz, ya nadie podía apagarla.